Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. La verdad de la idolatría. La verdad de la idolatría. Ahora sabemos que en esta sección en la que estamos, en 1 Corintios, que el apóstol Pablo está tratando con un tema en particular. Hemos estado estudiando 1 Corintios ya por suficiente tiempo, semana tras semana, para que podamos saber qué estamos estudiando. Permítame en cierta manera recordarle en dónde estamos. Este libro trata con problemas que enfrenta la Asamblea Corintia y que enfrentan realmente todos los creyentes. Algunos de los problemas son los que Pablo mismo reconoció, otros los que los corintios reconocieron y acerca de los cuales preguntaron. Una de las preguntas que los corintios presentaron fue en referencia a la carne ofrecida a los ídolos. ¿Era correcto que ellos comieran carne que había sido ofrecida a un ídolo? Y eso presentó el área entera de la libertad cristiana en asuntos no morales. ¿Qué derecho tiene el cristiano en el área en donde la Biblia no habla? ¿Qué nos permite nuestra libertad de estar libres de hacer? ¿Cuáles son los límites de la libertad que tiene un creyente? Y hemos entrado en tanto detalle en eso, no lo voy a volver a hacer, y me disculpo con aquellos que están aquí por primera vez y solo les recomiendo que si quieren pueden conseguir algunas cintas de eso, pero simplemente vamos a retomar esto con una introducción breve. Estamos hablando aquí entonces en el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1, de la libertad de un creyente. Hemos sido liberados en Cristo, ya no estamos obligados por ceremonias o tradiciones o rituales o formas o rutinas o días santos o nuevas lunas o fiestas o días de reposo o cosas como esa, asuntos religiosos. Ya somos libres ahora. Somos libres para ser guiados internamente por el ministerio del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia que son prohibidas, hay muchas cosas en la Biblia que son alentadas. Hay algunas cosas que ni siquiera son mencionadas. Y las decisiones que tenemos que tomar en la vida realmente se reducen a ¿qué hacemos acerca de cosas que no son mencionadas? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que no está bien? ¿Cuál es una guía? ¿Cómo es que nuestra libertad opera? Y los corintios habían presentado esta pregunta al hacer una pregunta en particular. ¿Podemos comer carne ofrecida a un ídolo? Ahora, en ese día los paganos le ofrecían carne a un ídolo. Algunos iban a los sacerdotes, algunos se lo llevaban, se lo comían, se lo llevaban de regreso a casa, algunos salían por la puerta de atrás y se vendía en una carnicería por los sacerdotes que conseguían algo de dinero. Entonces, era probable que si usted iba a la casa de alguien, podría estar comiendo una parte de una carne que había sido ofrecida a un ídolo y se la habían llevado a casa. Podía usted estar comiendo carne que había sido comprada en una carnicería que había sido ofrecida a un ídolo, o quizás usted incluso había comprado carne así cuando usted había ido de compras. Ahora, ¿está bien comer esa carne? Los cristianos maduros habían decidido que estaba bien hacer eso porque un ídolo no es nada de cualquier manera, ¿verdad? Un ídolo no es nada. Además de eso, a Dios realmente no le importa lo que comemos. Y debido a que un ídolo no es nada y el alimento no es lo que importa, adelante, pensaron estos corintios. Pero habían algunos cristianos jóvenes en la asamblea corintia, algunos cristianos que estaban diciendo, hombre, acabamos de ser salvos de la idolatría. Eso está demasiado fresco en nuestra mente. Todos odiaban esa parte de eso. No podemos tocar ese tipo de cosa y me parece que es contaminación hacer eso, estaban diciendo. Y entonces había un conflicto en la asamblea y estaban diciendo, oye, ¿qué es lo correcto? Y presentamos un punto muy importante. Podemos tener la libertad de hacer algo técnicamente, pero podría ser refrenado por alguna otra consideración. Quizás cómo podría afectar a alguien más. Quizás está bien en términos de moralidad. Quizás está bien en términos de ética bíblica. Quizás está bien en términos de asuntos técnicos y la Escritura hacer algo. Pero ¿cómo va a afectar a alguien más si lo hago, si él no entiende que está bien, si todavía no ha madurado para comprender eso? Siempre recuerdo la ilustración de un hombre que fue salvado como un músico de rock, que no tenía nada más que odio hacia todo eso porque él veía en eso drogas, inmoralidad y todo eso, y como consecuencia su actitud era tal que me dijo en una ocasión un cristiano, nunca podré escuchar ese tipo de música, incluso si se oye así, todo está mal. Y yo dije, ¿por qué piensas que está mal? Él dijo, porque tengo un odio tan fuerte hacia ello. Bueno, eso es muy subjetivo, pero como puede ver de dónde él viene, no hay manera en la que él pueda aceptar eso. Quizás usted fue creado en un ambiente muy puro y usted no ha visto lo que hay detrás de las bambalinas y no le afecta a usted así.
Pero ese es simplemente una muestra de un asunto de un área gris. Y hay múltiples asuntos de eso en toda sociedad y en todo periodo en la historia del hombre. Ahora, en términos de los corintios, esa es la pregunta que están haciendo. Y Pablo dice, hay dos respuestas para su pregunta. Número uno, en términos técnicos, podrían tener el derecho de hacer cosas, pero hágase usted esta pregunta. ¿Cómo va a afectar a otros? ¿Va a hacer que mi hermano cristiano tropiece, ese hermano que todavía es débil? ¿Va a ser ofensivo para los que incrédulos? Número dos, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo va a afectar a otros y cómo me va a afectar a mí? Podría tener la libertad de hacerlo, pero si comienzo a hacer esas cosas que tengo la libertad de hacer y voy demasiado lejos y me acerco a la orilla en donde se vuelve pecado, vivir en la orilla puede terminar como un desastre para mí. En la situación corintia estaban diciendo, bueno, está bien comer comida ofrecida a los ídolos, la compramos en la carnicería, la llevamos a la casa, la comemos, no es nada importante. Bueno, un ídolo no es nada, entonces si vamos a la casa de nuestro amigo y él nos sirve carne ofrecida a un ídolo, no importa, simplemente nos la vamos a comer. De hecho, probablemente nos vamos a involucrar en nuestra sociedad y debido a que toda la sociedad es idólatra y toda faceta de nuestra sociedad está conectada a un dios u otro, no tenemos problema con asistir a templos y disfrutar de los festivales en los que están y disfrutar. Y lo que realmente estaban haciendo era empujar su libertad hasta el límite, hasta la orilla. Cuando Pablo presenta esto en el capítulo 8, 9 y 10, él dice, por el contrario, en lugar de empujar su libertad hasta la orilla, deberían limitar su libertad a dos consideraciones. Una, cómo va a afectar a otros, y dos, cómo me va a afectar a mí. Pablo ilustró la número 1 en el capítulo 9, le ilustra la número 2 en el capítulo 10, y hemos estado viendo esto. Capítulo 10 y al final del capítulo 9 también explica cómo el abuso de la libertad puede afectarme a mí. Si yo coqueteo por mucho tiempo en la orilla del pecado, podría caer. Capítulo 10, versículo 12, véalo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted puede pensar que está bien, puede llevar su libertad hasta el final, pero podría estar en problemas. Entonces Pablo exhorta a los corintios a asegurarse de que no hagan nada que ofenda a alguien más, como él no lo hizo en su propio ministerio y lo ilustró en el capítulo 9, y no hagan nada que podría tener un efecto negativo en nosotros mismos. Ahora ve el versículo 14 y veamos cómo presenta este pasaje. Por tanto, y esa partícula en particular traducida por lo tanto, es una partícula muy intensa y simplemente intensifica la conexión lógica entre lo que acaba de decir acerca de la tentación y lo que va a decir ahora. Por tanto, hermanos míos amados, huid de la idolatría. Ahora eso es algo muy claro. Al llegar hasta la orilla de lo que es permisivo, usted puede caer en lo pecaminoso, es lo que está diciendo. Al decir, mi libertad me libera, para llegar hasta el borde y podría caer en lo pecaminoso. Y los corintios, que ya estaban convencidos de que un ídolo no era nada, y tenían razón, y el punto no era lo que comía, y tenían razón, estaban siendo inducidos a ir a la fiesta sacrificial en el templo y aparentemente ya habían comenzado a hacerlo, porque si usted regresa al capítulo 5, usted encuentra indicación en el versículo 11 de que algunos de los hermanos no solo eran fornicarios y avaros, sino idólatras. Algunos de ellos, de hecho, estaban haciendo esto. Algunos de ellos estaban asistiendo a festivales paganos y diciendo, oye, tengo libertad y no tengo que adorar, no tengo que ser parte de esto, solo voy a ir a comer del alimento y todos mis amigos están ahí, quiero mantener mis contactos de negocios, no tengo que hacer lo que ellos hacen. Y entonces aquí viene el punto clave, y esta es la tesis de todo lo que voy a decir, este es el punto de todo. El punto no es qué tan lejos mi libertad me permite ir, sino qué tan lejos puedo ir, ese es el punto. Pablo no dice, acérquense a la orilla de la idolatría, pero asegúrense de que no caigan. Él dice que huyen, vayan en la dirección opuesta. La libertad que disfruto como cristiano no es para permitirme que corra hasta la orilla. Eso simplemente me expone de manera innecesaria a la tentación y al pecado, sino para dar la media vuelta y correr en la dirección opuesta. Siempre he dicho que la libertad cristiana es la libertad para hacer lo correcto por primera vez en su vida, no hacerlo equivocado. Ahora él usa el término, hermanos míos amados, una frase no común en el griego es usada aquí, y expresa el sentimiento profundo de su corazón. Él está preocupado por ellos. Esto no solo es académico, esto es muy, muy emotivo. Él dice, huid, y eso es habitual, imperativo presente, continuamente estén huyendo de la idolatría. Tienen todo eso en su sociedad, den la media vuelta y salgan de ahí, corran de ella. Ahora observa el versículo 15. Como a sensatos os hablo, frónimos,
En el griego debería ser traducido hombres inteligentes. Juzgad lo que digo. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí no es un argumento oscuro. Esto no es algo que ustedes van a necesitar que un genio lo entienda. Ustedes tienen la suficiente inteligencia, entiéndanlo, usen su mente y deben llegar a la conclusión de que la fuerza y la lógica de lo que digo es verdad. Ustedes son hombres capaces de ver un argumento claro, deben ser capaces de juzgar. Entonces, juzguen. Les estoy diciendo, huyan de la idolatría, ahora piénsenlo y van a hacer lo mismo, obedezcan lo que digo. Ahora quiero que vea el término idolatría. Ese es un término muy importante y esta mañana únicamente voy a pasar un tiempo en este término, simplemente explicando el concepto de la idolatría. El término mismo para mí es repulsivo. No me toma mucho tiempo incluso para causar que mi estómago sea afectado al comenzar a pensar en el término, mucho menos hablar de esto. Es un término repulsivo. Encaja en algún punto en la categoría de mi vocabulario con palabras como blasfemia, condenación, infierno y Judas. Es simplemente uno de esos tipos de palabras. Uno de esos tipos de palabras por las que no estoy emocionado de manera particular. Produce gran ansiedad en mi corazón con respecto a mí mismo, con la santidad y la pureza y la persona de Dios. Ahora, permítame decir algo que creo que es muy básico. Esto, creo yo, y con esto me refiero a la idolatría, este es el pecado más serio y contaminador que existe. Ahora, espero que entienda eso. La idolatría es el pecado más serio y más contaminante que existe. Y la razón por la que es así es porque le da un golpe directamente a la persona de Dios. Y una vez que usted ha adulterado a la persona de Dios, usted ha perdido las guías para cualquier otro juicio moral. Y entonces la caja de Pandora está abierta y todo va a ser caos, a menos de que haya una perspectiva correcta acerca de Dios. Creo que no hay duda de que la idolatría es el pecado más serio y contaminante de todos, porque le da un golpe directo a la persona de Dios. Esa es la razón por la que de los 10 mandamientos, los primeros 3 están relacionados de manera directa a la idolatría. Porque ese es el comienzo de todo. Si usted no tiene la perspectiva verdadera de Dios, entonces todo está perdido. Ahora necesitamos ver de cerca la idolatría, porque si es tan importante, si es el peor pecado de todos, si la Biblia tiene tanto que decir de ella, y créame, ni siquiera podrá comenzar a cubrir todo lo que las Escrituras dicen de la idolatría. Si eso es verdad, entonces realmente debemos entender qué es esto. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y una vez que lo entendamos todo, entonces vamos a desarrollarlo como Pablo lo hace la próxima semana. Ahora escuche, le voy a dar varios puntos principales y muchos subpuntos. No se preocupe por los números y las letras y cosas, solo entiende el punto y vamos a estar bien. Y usted puede escribirlo en la parte de atrás de su bosquejo si quiere, porque ni siquiera voy a llegar a la parte del frente. En primer lugar, y solo voy a darle una definición amplia y después entrar en términos particulares a la idolatría. En primer lugar, la idolatría es una calumnia contra la persona de Dios. Es una calumnia contra la persona de Dios. La idolatría calumnia a la persona de Dios. Y eso, amados, es el pecado más terrible. Usted está actuando con el corazón de Satanás. Usted va con el corazón del sistema. Usted está en el corazón del pecado cuando usted calumnia a Dios. El corazón idólatra, y aquí está el punto, asume que Dios es diferente de lo que Él es. Y ese es un pecado terrible. Tozer dice, y lo dice bien, un Dios que ha sido concebido en las sombras de un corazón caído de manera natural no va a tener semejanza al Dios verdadero. Fin de la cita. Como puede ver, la idolatría no es solo usar ropa de cierta manera y postrarse ante una roca. La idolatría no es solo doblar la rodilla ante una imagen. La gente civilizada en nuestra sociedad no hace eso mucho. Pero la idolatría, y esto es importante, es asumir que Dios es algo que Él no es. Es obtener una perspectiva indigna o equivocada de Dios. Eso es idolatría. Perversiones acerca de quién Dios es idolatría. En Romanos capítulo 1 tenemos básicamente el patrón de esto. Habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21 dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron o se ensoberbecieron en sus
en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen hecha en semejanza de hombre corruptible. El hombre siempre ha querido hacer de Dios a su propia imagen. El hombre siempre quiere arrastrar a Dios, hacerlo bajar y forzar a Dios para que sea como Él es. Y veo esto tantas veces. Queremos convertir a Dios en lo que somos. Cualquier pensamiento indigno acerca de Dios es idolatría. Y una de las cosas que hacemos, creo yo, con mayor frecuencia, en este acto idólatra en particular de reducir a Dios a nuestro nivel, le puedo dar una ilustración simple de esto. ¿Se ha dado cuenta que el nombre más popular para el Hijo de Dios, para la segunda persona de la Trinidad es Jesús? Lo único que usted oye es Jesús, 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 Jesús. En particular en el movimiento pentecostal usted los oye. Este prácticamente es el único término que usan. Jesús, Jesús, Jesús. Y lo que han hecho en las mentes y corazones de la gente es que han hecho de Jesús una especie de amiguito, un compañero muy humanista. El nombre de la segunda persona de la Trinidad es el Señor Jesucristo. Y creo que es importante que nosotros, no es que usar el término de Jesús está mal, pero es importante que no, en nuestro esfuerzo por hacer de Jesús, lo hagamos una especie de persona como un amiguito, que no lo arrastremos y lo llevemos al nivel de humanizarlo. Podría ser que hemos reducido a Jesús al punto en el que ya no lo concebimos como debiéramos concebirlo, y eso es idolatría. Le voy a dar otra ilustración de esto. Cuando usted en su propia vida no confía en Dios, eso es idolatría. Dice usted, ¿qué quieres decir? Bueno, Juan dijo, el que no cree a Dios, ¿lo hace qué? Un mentiroso. Digamos que como cristiano usted tiene un problema. Y en lugar de orar al respecto y confiar en Dios por él, entra en pánico y comienza a dudar a Dios, comienza a dudar de Dios en su mente. ¿Sabe usted lo que ha hecho? Acaba de dudar de Dios, ¿verdad? Acaba de decir en su mente, Dios, no estoy seguro de que puedes hacer lo que dices, y eso es blasfemia, ¿verdad? Eso es idolatría porque usted ha hecho de Dios menos de lo que Él es. Usted ha pensado de manera indigna de Dios, de manera equivocada de Dios. Cualquier cosa que usted hace que es menos de la verdad acerca de la esencia y persona y obra de Dios en la manifestación de la Trinidad es idolatría. Una perspectiva equivocada de la doctrina del Espíritu Santo, una perspectiva equivocada de la esencia de la doctrina de Cristo, una perspectiva equivocada de la doctrina del Padre es equivalente a la idolatría porque es hacer de Dios algo diferente de lo que Él es. Esto es vital. Y esa es la razón por la que digo que incluso como cristianos podemos ser idólatras al tener o una teología no correcta, al no conocer lo suficiente acerca de Dios. En cierta manera, vivimos de manera ignorante pensando que Dios es algo que no es, o en donde hemos decidido hacer que Dios sea algo que Él no es. Eso es algo muy peligroso y creo que es algo de lo que necesitamos estar conscientes. Y no es solo la gente que está ahí en la selva postrándose ante una roca, adorándola. Es cualquier persona que tiene pensamientos de Dios que son menos de la verdad, indignos de su persona. Eso es idolatría. Constituye calumnia, constituye, como consecuencia, hemos hecho un Dios que no es Dios, y eso es idolatría. Dios no quiere competir con alguien más que no es Él, pero que tiene su nombre. Muy bien, un segundo pensamiento. La idolatría también es adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. La idolatría es adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Para darle una ilustración de esto, únicamente necesitamos recordarle de nuestro estudio antes de que entramos en nuestra serie de Juan 13 al 16. Cuando estuvimos en el capítulo 10 de 1 Corintios antes y explicamos Israel, explicamos el hecho de que hicieron el becerro de oro, ¿se acuerda? En Éxodo 32. Y dijimos que en los primeros 6 versículos de Éxodo 32, cuando hicieron el becerro de oro, fue un becerro que fue hecho, créalo o no, para que fuera una representación del Dios verdadero. Estaban representando al Dios que los sacó de Egipto. Estaban adorando al Dios correcto, pero de la manera incorrecta, ¿lo ve? Está pasando mucho de eso, créame, hay mucho de eso. Hay personas en la actualidad que están adorando al Dios verdadero de la manera equivocada. Una manera de hacer eso es adorar al Dios de verdad, con emociones carentes de verdad. ¿Sabe usted lo que quiero decir con eso? Para adorar al Dios de verdad, usted debe adorarlo en espíritu y en verdad. Pero hay muchas personas que simplemente dejan que sus emociones estén fuera de control y la llaman adoración y no tienen orientación hacia la verdad. Adorar al Dios verdadero de la manera equivocada sería crear en torno a la adoración de Dios tantas emociones espirituales y ponte de pie y siéntate y enciende esto y aquello e inclínate y haz aquello, que ha perdido usted la realidad de esto. Y en lugar de adorar a Dios, ha sustituido la forma y tiene una especie de adoración en donde no está pensando de manera correcta.
Hay diferentes maneras de adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Y lo hicieron aquí al hacer una imagen de oro para representar al Dios verdadero. Dice Aarón, les dijo, ahora que está hecho, declaremos una fiesta para Jehová, dice él. En el Salmo 106:19, sí, hicieron un becerro en Horeb y adoraron a la imagen fundida. Ahora escucha este versículo. De esta manera cambiaron su gloria en semejanza a un buey que come pasto. Ahora, ¿quién es la gloria de Israel? ¿Quién es? ¿Quién es su gloria? Bueno, es Dios, Jehová Dios. Cambiaron a Dios en un buey. Ahora, Dios no es un buey. Si usted quiere cambiar a Jesús en un hombre, Jesús no es un hombre. Si usted quiere pensar pensamientos menos que son verdad de Dios, menos que son dignos de Dios, en cualquiera de las manifestaciones de su Trinidad, usted no ha entendido el punto, usted ha constituido idolatría. Y a lo largo de la historia de Israel existió esta mezcla extraña de idolatría con la adoración de Dios. Y veo tanto de esto en la actualidad, en el tipo de adoración de Dios que no usa la mente, no tiene verdad, en donde supuestamente están adorando a Dios con deseo sensual. Es adoración sensual. Es de lo que Paul Solheimer nos estaba enseñando el miércoles por la noche. Cuando usted no adora a Dios a partir de la verdad, porque usted no tiene la verdad, entonces tiende solo a adorar a Dios a partir de sus sentidos y tiene una adoración sensual. Y eso se traduce fácilmente en el tipo de adoración pagana que conocemos en la historia del mundo, ¿verdad? Invariablemente los sistemas religiosos falsos de los días antiguos estaban casados con el pecado sexual, ¿no es cierto? Porque era adoración sensual, era experiencia pura, sin base o cimiento. Entonces tiene eso. Por un lado puede tener ese tipo de situación de credo formal muerta, fría, que realmente constituía el judaísmo en el tiempo de Cristo. No era nada más que idolatría también, porque estaban adorando la forma en lugar del Dios que estaba detrás de la forma. Muy bien, entonces le he dado dos pensamientos para comenzar. La idolatría es calumnia en contra de la persona de Dios. En segundo lugar, la idolatría es adorar a Dios de la manera equivocada. En tercer lugar, ahora le voy a dar algunos puntos específicos de la idolatría para ayudarle a definirla. La idolatría es adorar a cualquier imagen. Es adorar a cualquier imagen. Y hay tantas escrituras que ni siquiera intentaremos cubrirlas todas para definir esto, pero le voy a dar una. Isaías 44:17. Simplemente le va a ayudar a entender qué queremos decir con esto. Y él está explicando aquí la idolatría y la torpeza de la idolatría, y él tiene una sección entera de esto aquí. Hacen una imagen de talla, versículo 9, y todo esto, forman un Dios, versículo 10, y él sigue y sigue. Él describe cómo lo hacen y cómo lo construyen, cómo lo colocan en el fuego y demás. Versículo 15, hace una imagen de talla, se postra ante ella, quema parte de ella en el fuego, con parte de ella come carne, calienta su comida y está satisfecho, se calienta a sí mismo y demás. Y sigue, versículo 17, y lo que queda lo hace un Dios, incluso esta imagen de talla se postra ante ella y la adora, le ora y le dice, líbrame porque tú eres mi Dios. Ahora, allí hay una definición perfecta de un ídolo. El hombre lo hace en el fuego, lo coloca en el suelo, se postra ante él, lo adora, hace un sacrificio y dice, tú eres mi Dios, haz esto, haz esto. Eso es idolatría, adorar cualquier tipo de imagen. No debemos adorar una imagen de ningún tipo. Jamás sustituye una imagen por la realidad. Una de las cosas que produjo la controversia iconoclasta en la Edad Media, en los años de la Iglesia, fue el hecho de que una parte de la Iglesia, esto es la Iglesia occidental que conocemos en la actualidad como el catolicismo romano, quería ídolos en todos lados. La Iglesia oriental, hoy día conocida como la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia rusa ortodoxa, quería destruir los ídolos, y fue la controversia entera basada en la idea de que deberíamos tener imágenes o no. La Biblia es clara de que no debemos postrarnos ante imágenes. Oigo a personas diciéndome muchas veces que tienen un retrato de Jesucristo en un pequeño lugar, en donde siempre oran, y mientras que están orando siempre se arrodillan ante el retrato de Cristo. Ahora, la idolatría no necesariamente es arrodillarse ante el retrato de Cristo, siempre y cuando usted tenga la perspectiva apropiada. Creo que es ridículo hacer eso. Ciertamente lo coloca en una posición en la que confunde el asunto, pero no necesariamente es idolatría si lo que está en su mente es lo correcto. Pero aún así no debemos adorar imágenes de ningún tipo. Asumir que hay algún poder detrás de alguna imagen está mal. Ahora permítame darle otra idea, número 4, y simplemente estoy presentando una lista de estos pensamientos. La idolatría es adorar ángeles. Jamás adore ángeles.
Afortunadamente no conocemos suficiente de ellos para que no podamos involucrarnos demasiado en eso. Solo conocemos los nombres de 3, y uno de ellos es Satanás, y los otros 2 son Gabriel y Miguel. Y tenemos una buena ilustración en el libro de Apocalipsis, en donde Juan trató de adorar. Y el ángel, ¿qué es lo que el ángel le dijo que hiciera? Le dijo que se pusiera de pie y terminara. Él dijo, yo solo soy una criatura como tú, ¿qué estás haciendo ahí, abajo? Juan, adora a Dios. Entonces usted tiene Apocalipsis siendo claro en esto, y también en Colosenses 2:18 dice, cuidado con esta doctrina falsa acerca de adorar ángeles. Colosenses 2:18, no hay lugar para la veneración en la adoración de ángeles, eso es idolatría. En quinto lugar, la idolatría es adorar demonios. En Apocalipsis 9:20 dice que en la tribulación estaban adorando demonios, y después procede a hablar de los ídolos de piedra y plata y madera y todo eso. Entonces la idolatría es calumnia en contra de la persona de Dios y significa pensar algo indigno de Dios o erróneo acerca de su persona, adorar al Dios verdadero de una manera falsa, adorar a cualquier ídolo, cualquier imagen. La idolatría es adorar ángeles, la idolatría es adorar demonios, y eso se lleva a cabo en la actualidad, ¿no es cierto? La gente que cree en la iglesia de Satanás y se postra ante demonios y se postra ante deidades falsas y seres espirituales, mediums y todo lo que tenemos, todo lo que va con esto. Sexto pensamiento al definir la idolatría. Y no sé si alguna vez ha pensado en esto, pero la idolatría es adorar a hombres muertos, cualquier hombre muerto. Venerar o adorar a los hombres muertos es idolatría. Y le voy a mostrar un versículo interesante que quizás no haya descubierto acerca de esto. Salmo 106:28. Únicamente se lo voy a leer, no lo busque, es muy corto. Y aquí él está describiendo de nuevo el patrón típico de Israel, siendo tan infiel al pacto de Dios y cayendo en idolatría. Y él dice esto, se unieron también a Baal peor. Esta es una forma de adoración a Baal. Ahora escuche. Y comieron los sacrificios de los muertos. Parte de la adoración a Baal aparentemente involucraba la adoración de los muertos. Israel se había metido en adorar a hombres muertos. Eso es pecado. Eso es idolatría. No debemos adorar a hombres muertos. Ningún hombre muerto de ningún tipo. No importa si han sido canonizados o no. ¿Adoramos a Pablo? ¿Adoramos a Pedro? Nunca olvidaré cuando estuve en la Catedral de San Pedro en Roma. Tenían una estatua llamada el Pedro Negro. La gente va ahí y lo besan en el dedo del pie. Y ya se acabaron su dedo del pie. Por tanto beso. Y sabe una cosa, esa es adoración de Pedro. Y si hay una persona en el cielo que realmente esté enojado por eso, es Pedro. Él no quiere eso. Pero ese es el tipo de situación de lo que estamos hablando. La adoración de un hombre muerto. No me importa si él es apóstol Pablo, es idolatría. Adora a Dios y solo a Él adorarás, dice la Biblia. No solo que Él es el supremo que debe ser adorado, Él es el único que debe ser adorado. No importa quién sea ese hombre muerto. Y sabe una cosa, en la adoración a Baal, parte de la adoración a Baal era en los jardines, y en los jardines a los que iban adoraban las tumbas y adoraban los monumentos que representaban a la gente muerta. Eso es idolatría. Ahora, permítame llegar más a nuestra sociedad, a lo que pensamos en términos de nuestras actitudes. La idolatría es, y escuche esto, cualquier ídolo en su corazón. La idolatría es cualquier ídolo en su corazón. Y sabe una cosa, usted tiene que ver su propio corazón para identificar qué es. Pero me atrevo a decir, si dijera, muy bien, todo el mundo saque sus lápices y haga esto. Escriba los ídolos con los que usted lucha en su vida. No hay una persona aquí, una persona que piense que no podría escribir algo. Si usted tiene un problema con esto, pregúntele a su esposa. Ella no va a tener problemas con esto. Ella sabe a lo que usted se postra. También sus hijos lo saben. También usted lo sabe. Podrían ser muchas cosas. La preparación académica, hay algunas personas que se postran ante la preparación académica. Lo único que quieren son títulos. No quieren solo un nombre, quieren un nombre con muchas letras que van junto con el nombre. Algunas personas se postran ante la ciencia. Chad Walsh ha escrito un libro llamado Los dioses del campus en juicio, y él habla del hecho de que en los campus de las universidades de Estados Unidos los alumnos tienen dioses. Y resumiéndolo, básicamente los dioses del hombre moderno son el humanismo, el materialismo y el sexo. El humanismo, usted sabe, Billy Graham dice que tenemos en nuestras monedas, en Dios confiamos y yo primero grabado en nuestros corazones. Eso es humanismo. Eso es humanismo. Es, mamá, prefiero hacerlo yo. Eso es humanismo. Yo puedo enfrentar mis propios problemas, yo puedo resolver mis propios misterios, yo voy
a estar a cargo de mi propio mundo, usted sabe. Cuando Billy Graham estuvo en Ucla, él dice, eso es tan ridículo, el hombre no puede resolver sus propios problemas. Él dijo, tomen la explosión de la población, en algún punto en el mundo hay una mujer teniendo un bebé cada cuarta parte de un segundo. Ahora, creo que deberíamos encontrarla y detenerla. Pero el punto es que el hombre quiere creer que él puede controlarse a sí mismo. No puede, pero eso es humanismo. Y en el materialismo, otro de los dioses de la humanidad, el materialismo, y después el dios sexo, probablemente el dios más feo, no es diferente. Cuando estuvimos en Baalbek hace algún tiempo atrás y viendo al dios Baco, aquí en el gran templo de las orgías se le construyó un edificio increíble, adorando el sexo. Este siempre ha sido uno de los dioses del hombre, un ídolo del corazón. Ahora Ezequiel 14 se concentra en esto. Hijo de hombre, Ezequiel 14:3, estos hombres, y él está hablando aquí de los ancianos de Israel en el versículo 1. Los ancianos de Israel han levantado sus ídolos en su corazón. No han hecho ninguna imagen de piedra y no han hecho ningún dios de plata y de oro, pero tienen ídolos en su corazón. Y han colocado la piedra de tropiezo de su iniquidad ante su rostro. Digo, tienen esto entre yo y ellos. Lo único que pueden ver es este ídolo. Esto es ante lo que se están postrando. No pueden darme la prioridad. Están demasiado ocupados en prepararse académicamente en nuestro día. Están demasiado ocupados produciendo dinero. Están demasiado ocupados siendo alguien. Están demasiado ocupados en sus actividades. Están demasiado ocupados adorando al Dios de la recreación, del deporte, de lo que sea, y tienen eso entre ellos y yo. En el versículo 4 él dice, así ha dicho Jehová, Dios, todo hombre de la casa de Israel que levanta sus ídolos en su corazón y coloca la piedra de tropiezo de su iniquidad ante su rostro, y viene al profeta, Jehová le responderá, yo le responderé, voy a tomar la casa de Israel en su corazón, porque están alejados de mí a través de sus dioses, me voy a apoderar. Él dice, voy a apoderarme de ellos. La idolatría es cualquier ídolo en el corazón. Ahora, puedo ser específico acerca de un par de estos. Si usted me acompaña a Efesios 5:5, le voy a mostrar un par de ídolos en el corazón. Efesios 5:5. Y Pablo aquí sugiere esto casi como algo al margen, pero nos ayuda a tener una idea que es muy, muy importante. Él está hablando del hecho de que como hijos, queridos hijos de Dios, debemos andar en amor. Y andar en amor significa que evitamos amor falso, pero mantenemos el amor verdadero. El amor falso es fornicación y el resto de las cosas que van con eso. Y después él entra otras cosas que debemos evitar. En el versículo 5 él dice, porque vosotros sabéis que ningún fornicario, pecado sexual, ninguna persona inmunda, ningún avaro, quien es idólatra, tiene heredad en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, aquí hay otra cosa que es la idolatría. Esta es la octava en la lista. La idolatría es codicia. O el ser avaro es idolatría. Alguien que codicia realmente está adorando en el fin del materialismo. ¿No es cierto? Esto es dinero, cosas, posesiones. Podría ser una casa, un auto, ropa, más dinero, más acciones, un negocio más grande, más productos, más inventario, más de lo que sea. La avaricia es idolatría, porque cuando usted comienza, la avaricia es, quiere que le dé una definición de la avaricia, querer lo que usted no, ¿qué? Tiene. Eso es avaricia. Dice usted, oh, ¿estás bromeando? No estoy bromeando. La avaricia es querer lo que usted no tiene. ¿Llega usted a hacer eso? Yo lo hago. Tengo que decir eso porque usted lo sabe de cualquier manera. Claro, la avaricia. Querer lo que usted no tiene. Ahora, usted podrá ser tentado a querer lo que usted no tiene y rechazar la tentación. Eso es avaricia. Llegar al lugar en el que usted tiene un deseo fuerte por lo que usted no tiene. Y Pablo dice, he aprendido que sea cual sea mi situación, estar contento. Sé lo que es tener, sé lo que es no tener, de cualquier manera. Que Dios nos ayude a llegar a ese nivel de madurez. La avaricia, adorar el dinero, adorar las posesiones. Y simplemente para asegurarnos de que usted no se olvide de esto, más adelante en el Nuevo Testamento hay un eco de esto en Colosenses 3:5, misma afirmación. Avaricia, que es idolatría. Usted no puede adorar a Dios, al Dios verdadero de la manera correcta, Jesús dijo, y también adorar al dinero, Dios y las riquezas. Pero le voy a decir, el dinero estorba la adoración de Dios. Lea 1 Timoteo 6. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y muchas codicias engañosas y tentaciones,
Y eso es lo que está enfrente de usted como Israel en los ancianos de la antigüedad. Usted coloca el dinero entre su rostro y Dios, y usted ya no lo puede ver. O quizás su Dios son las posesiones, un mejor trabajo, un mejor salario, una casa más grande, lo que sea, lo que sea. Y eso se vuelve la preocupación de su mente. Eso está entre usted y Dios. Eso bloquea su perspectiva de Dios. Hay otra cosa, y no quiero pasar mucho tiempo en esto, porque el Espíritu Santo va a tratar con usted en esto como lo hace conmigo. Pero número 9, simplemente al darle una lista de cosas larga para definir la idolatría. La idolatría también es lujuria. La idolatría también es lujuria o deseo pecaminoso. Creo que este es un versículo muy útil. Filipenses 3:19. No quiero que nadie entre en pánico, pero aquí viene. Cuyo fin es su destrucción, cuyo Dios es su vientre, oh hombre. Y procede a definir cuya gloria es su vergüenza, que piensan en lo terrenal. Ahora, cuyo Dios es su vientre podría ser mejor traducido apetito. Y la mayoría de nosotros nos sentimos un poco mejor por eso. Eso es un poco más abstracto. Pero incluso, mejor que eso, yo diría, cuyo Dios es el deseo pecaminoso, la lujuria. Pero si queremos ser honestos, el deseo pecaminoso es un término amplio y podría involucrar el vientre. Hay personas que viven para lo que tienen en mente primordialmente, y eso es comer. ¿Sabe usted que hay personas que no han terminado la comida en la que están comiendo y ya están pensando en dónde van a comer la que sigue y qué va a hacer? ¿Conoce usted a alguna de esas personas? ¿Sabe una cosa? Vivimos en una sociedad que vive de esta manera. ¿Alguna vez ha manejado por el Boulevard Reseda al norte de Roscoe? Cada vez que voy ahí, en lo único en lo que puedo pensar es esta sociedad decadente. Ve a todos los lugares en donde usted puede dejar que su Dios sea su estómago. Están por todos lados. O va por ahí, o va, ¿qué? Hollywood, o ahí esa área por ahí, restaurante tras restaurante tras restaurante. La gente simplemente va de uno al otro lo más rápido que puede para encontrar nuevos sabores. Llegamos al lugar y de pronto ya perdimos nuestra perspectiva. Es verdad, la gente puede vivir para comer, pero eso no es lo único que tiene en mente aquí, y desafortunadamente en algunas versiones dice vientre y realmente es más amplio que eso. Puede ser un deseo pecaminoso por cualquier persona. Algunas personas simplemente andan por todos lados buscando sexo, o van de un objeto de sexo al que sigue. Usted sabe, es una revista, y cuando se acabó la revista, un programa de televisión, cuando el programa de televisión se acabó, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y es lo que está en su mente todo el tiempo. Puede ser deseo pecaminoso por cualquier cosa, en cualquier dirección, hacia cualquier objeto. Un deseo fuerte levanta dioses, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Bueno, le he dado 9 cosas que le van a dar una perspectiva bastante amplia de la idolatría. Pensamientos equivocados de Dios, imágenes fuera de Dios, maneras equivocadas de adorar al Dios correcto, adorar ángeles, demonios, hombres muertos, levantar ídolos en el corazón como la avaricia y el deseo pecaminoso. Ahora, eso es idolatría, amados. ¿Y qué dice la Biblia que debemos hacer acerca de la idolatría? ¿Qué dice en 1 Corintios 10:14? ¿Hagan qué? Huid. Pablo le dice a los corintios, no pueden reconocer en qué peligro están si dejan que su libertad llegue hasta su fin. Bueno, no me voy a involucrar en esta cierta deseo pecaminoso, y no me voy a involucrar en la avaricia. Tengo mis libertades, puedo satisfacerme en unas cuantas de esas cosas, pero si usted continúa exponiéndose a esas cosas, lo más probable es que lo está haciendo. Dé la vuelta y corra. Ahora quiero ayudarle un poco más para saber por qué debe huir al decirle qué efecto tiene la idolatría en usted y en mí. ¿Cómo nos afecta la idolatría? Número 1, nos contamina. Y lo que eso significa es que hace que seamos pecaminosos. Trae pecado sobre nosotros en lugar de justicia. En Ezequiel 20, versículo 7 dice, no se contaminen con ídolos. Los ídolos tienen un efecto contaminante. No me importa si son los dioses de Egipto ante los que se está postrando. Ra, usted sabe, el dios del sol. Usted se está postrando ante el dios escarabajo de Egipto en el tiempo en el que esto estaba indicando. O sea que en la actualidad es el dios del golf en su corazón, o lo que sea el dinero. Sea cual sea ese ídolo, tiene un efecto contaminante. Esto se interrumpe la justicia. Y estoy hablándole a un incrédulo o a un creyente. Va a tener el mismo efecto en cualquiera de los dos. Afortunadamente y en su gracia, Dios perdona y sigue limpiando al creyente, pero no es menos idólatra y no es menos contaminante. En segundo lugar, la idolatría no solo tiene un efecto contaminante en la persona que está involucrada, sino que tiene un efecto contaminante en toda persona que lo rodea.
Una persona que adora un ídolo tiende a destrozar a toda persona que lo rodea. Usted ve esto en Israel. Un pequeño grupo de personas comenzó a adorar a Baal y poco después tuvo consecuencias nacionales. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 18, nos ayuda a ver eso en estos términos. Dice, por lo tanto yo derramé mi furia sobre ellos por la sangre que habían derramado en la tierra y por sus ídolos, por los que ellos la habían contaminado. La idolatría no solo tiene un efecto devastador en mí, sea cual sea ese ídolo, sino que tiene un efecto contaminante en toda persona a la que yo toco. Otra cosa acerca de los ídolos. De cualquier manera no le pueden ayudar a usted. Debería mantener eso en mente. Usted no tiene un ídolo en la vida que va a ayudarle en algo. Ciertamente no puede buscar ayuda en su dinero cuando se mete en problemas reales. No puede volverse a su preparación académica. No puede acudir a cualquier punto en particular de fama que pueda tener. No puede acudir a su casa grande, su cuenta de banco, lo que sea. En Isaías, creo que es el 46:7, usted tiene eso indicado, dice, explica la idolatría. Realmente es simpático ver la manera en la que lo explica aquí. Él dice que estos hombres están haciendo ídolos y hacen todo esto y cargan sus ídolos en su hombro. Y aquí vienen con su ídolo nuevo, acaban de forjar su nuevo ídolo, vienen por el camino con su nuevo ídolo y lo colocan en este lugar, se pone de pie ahí, dice Isaías, lo levantan, ahí está, y de su lugar no se moverá. Nunca irá a ningún lugar. Ese es el fin, está ahí y eso es todo. Sí, uno le clamará, sin embargo no puede responder ni lo puede salvar de sus problemas. Los ídolos no lo pueden ayudar a usted, no pueden hacer nada por usted. Y le voy a decir algo más de lo que él habla en Ezequiel 44. Los ídolos no solo lo contaminan todo lo que lo rodea, no pueden ayudarle a usted cuando lo necesita de cualquier manera, sino que los ídolos traen sobre usted culpabilidad que activa la venganza de Dios. Ezequiel 44:10. Y esto es directo. Los levitas que se han alejado de mí, cuando Israel se alejó, que se alejaron de mí siguiendo a sus ídolos, incluso llevarán su iniquidad. La idolatría tiene culpabilidad. Esto es, tiene culpabilidad conectado a ella. Cuando usted tiene un Dios falso, usted es culpable. Y eso, como puede ver, trae la venganza de Dios. Usted se coloca en una posición de disciplina para que Dios lo juzgue a usted. Simplemente para mostrarle cómo hace él eso en Isaías 65:2. Estos son términos interesantes. Escuche esto. He extendido mis manos todo el tiempo a un pueblo rebelde que ha caminado por un camino que no era bueno, siguiendo sus pensamientos. Como puede ver, ellos inventaron sus ideas de Dios y sus propias ideas de cómo adorar. Un pueblo que me provoca ira continuamente a mi rostro, sacrifican en huertos y queman incienso en altares de tabiques, permanecen entre las tumbas y se albergan en monumentos. Como puede ver, ahí está la idea de adorar a personas muertas, que comen carne de cerdos y caldo de cosas abominables en sus contenedores y dicen, quédate ahí, no te acerques a mí, mantente alejado, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Siempre se ha preguntado usted de dónde vino eso, ¿no es cierto? Es Isaías 65:5. Y me gusta la reacción de Dios. Él dice, son humo en mi nariz. ¿Alguna vez ha tenido humo en su nariz? Eso es irritante. Dios dice, eso me irrita. Ellos me irritan. Y aquí está escrito, no guardaré silencio, voy a recompensar, incluso voy a recompensarles a su seno, en su seno. Voy a rebotar en contra de ellos sus iniquidades, las iniquidades de sus padres juntos, dice Jehová, que han quemado incienso en los montes y me han blasfemado en las montañas y han tenido sus ídolos en los montes. Por lo tanto, voy a medir su trabajo de antes, lo voy a llevar a su seno y voy a hacer que regrese ellos en ellos. Ahora esto le dice qué sucede en situaciones idólatras. Usted activa la venganza de recompensa de Dios. Un hombre que vive adorando cualquier cosa que no sea el Dios verdadero o adorando al Dios verdadero de alguna otra manera que no sea la manera correcta, verdadera a través de su Hijo, está en una posición en donde la venganza de Dios es activada en contra de él. Mientras que estoy en Isaías, le voy a mostrar un versículo interesante en el 57:5. Esto es simplemente una mirada fascinante de la idolatría. Usted no puede creer lo completo que es esto. Habla de hechiceros y adúlteros y rameras y todas las cosas terribles, pero no se vuelve más vil que el versículo 5. Y este es otro aspecto de esto. Los ídolos contaminan, no ayudan, traen culpabilidad, demandan la venganza de Dios. Y otra cosa que los ídolos hacen es que encienden el corazón, encienden a los hombres espiritualmente hablando, comienzan a consumirlos, los sacan de control. Versículo 5, encendiéndose con ídolos
bajo todo árbol verde. Se han encendido con esto. Y cuando decimos que un hombre está encendido en su corazón, queremos decir que tiene una pasión tremenda, incontrolable. Y sabe una cosa, incluso hay un acto físico exacto que produjo esta afirmación. Solían en el Festival de la Primavera, los paganos palestinos, en los festivales de la primavera, tomaban árboles enormes y colgaban en los árboles sus sacrificios y después quemaban todo el árbol. Entonces eso era como una metáfora de que estaban encendidos sus corazones. Y después la segunda parte del versículo simplemente se lo doy como comentario al margen. Matando a los hijos en los valles bajo las peñas de las rocas. Los cananeos mataban a sus hijos. Parte de sus sacrificios al dios Moloc era tomar a sus hijos, por ejemplo. Cuando construían un edificio, colocaban a un niño vivo en un contenedor, sellaban el contenedor y lo quemaban y lo incorporaban en la construcción del muro. Más allá de eso, a lo que se está refiriendo aquí, es que solían tomar a niños pequeños en los festivales a Moloc y los metían en una bolsa de piel y después amarraban la parte de arriba de la bolsa y arrojaban a los niños en un risco. Eso es precisamente lo que esto significa. Matar a los niños en los valles bajo las peñas de las rocas. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Así de lejos iba. Israel estuvo involucrado en ella. Ahora, eso es idolatría. Encendiendo las llamas de su propio fuego. De hecho, Jeremías 50:38, Jeremías dice, los ídolos han hecho que enloquezcan. Perdieron sus sentidos. Y la idolatría, una vida de adorar las cosas equivocadas, los dioses equivocados de la manera equivocada, puede llevar a un hombre al punto en el que ya no puede pensar de manera sensata. Ahora eso le ayuda a usted a ver la idolatría, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud de Dios? Deuteronomio 7:25 dice que la idolatría es una abominación para mí. Dios la odia. Deuteronomio 16:22, Deuteronomio capítulo 17, Dios dice, aborrezco la idolatría. Jeremías 8, Dios derrama su ira en contra de la idolatría. Él dice que la gente que hace eso van a ser estiércol. Van a ser estiércol sobre la tierra. En Apocalipsis 14, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, Dios dice, no hay idólatra que jamás va a entrar a mi reino. Entonces, amados, solo hay una manera de reaccionar a la idolatría. Solo hay una. ¿Cuál es? Huya de ella, cualquier tipo. Déjela. Voy a cerrar con esto, Josué 23:7. Dice esto, que no vengáis entre estas naciones, estas que permanecen entre vosotros, no se mezclen. Dice él, por favor, no se mezclen. Este es el mensaje final de Josué apenas antes de que él muera. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni los sirváis, ni se postréis bajo ellos, sino aferraos a Jehová vuestro Dios. ¿Lo ve? Las palabras de Josué son simplemente como las de Pablo. No tenga nada que ver con ellos, ni siquiera hable de ellos. Aférrese a Dios. Amados, tenemos libertad. Pero nuestra libertad no es ver qué tan lejos podemos ir hasta que lleguemos al final de nuestra libertad, al borde de la idolatría del mundo y entrar en tentación y caer. Nuestra libertad es para que huyamos de estas cosas. Siga huyendo de la idolatría. Y Pablo en 1 Corintios 10 le da a usted 3 razones. Número 1, es incoherente. Número 2, es demoníaca. Y número 3, es ofensiva al Señor. Y esas son las 3 cosas que vamos a estudiar la próxima semana. A la misma hora, misma estación. Oremos. Gracias, Padre, por hablarnos esta mañana. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por cómo, en cierta manera, hemos sido separados, por lo menos en pensamiento, de todo, y atraídos, acercados solo a ti. Que te adoremos de la manera verdadera, en el nombre de Cristo, quien es el camino. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro
dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.